Los fariseos, por otro lado, fueron una clase de movimiento religioso-cultural de clase media, quienes introdujeron la figura central del maestro o rabino, así como el debate intelectual entre diferentes interpretaciones de la palabra de Dios, es decir, de la Torá. Porque no olvidemos que, además de la Torá escrita, la mayor parte de judíos varones estaban entonces ya alfabetizados. Se estaba desarrollando una ley oral, reflejada por escrito en el Talmud, finalizado siglos más tarde. En el siglo I el debate continuaba, más denso y acalorado que nunca. El rabino de Jesús de Nazaret era precisamente uno de los protagonistas de esa discusión entre las distintas interpretaciones de escuelas fariseas acerca de la de Torá. Se trataba de discusiones vibrantes, acaloradas con posturas extremas y hasta contradictorias entre sí. De los principales corrientes, la rigorista de Shammai y la liberal de Hillel, Jesús tomó partido preferentemente por la segunda, aunque sin dejar de acordar con Shammai en alguna cuestión puntual como la del divorcio. Dado que también transmitió alguna enseñanza propia de los esenios, se puede afirmar que Jesús representaba una original síntesis de las posiciones que participaban en el debate. Pero en todo caso era este un debate interno del judaísmo. Ninguno de los intervinientes intentaba fundar otra religión, sino más bien persuadir a los otros de que su interpretación era la correcta, y por lo tanto que merecía ser adoptada por el conjunto. Así que podemos concluir que Jesús nació, vivió y murió como judío. Nunca se casó, aunque admitía el divorcio, pero solo en caso de adulterio. Que sus familiares y sus seguidores contemporáneos eran todos judíos. Que fue un riguroso observante de la ley de Moisés. Que fue un activo protagonista del intenso debate que se suscitaba en la Judea del siglo I. Que su discurso estaba firmemente enraizado en la Torá, el Pentateuco, así como en las enseñanzas de los profetas y maestros de la tradición judía. Que su interpretación de la Torá constituyó una original propuesta sintetizadora dedicada a privilegiar las bases éticas del judaísmo, que su voluntad era la de difundir el mensaje fundamentalmente entre judíos, que de ningún modo fue su intención la de crear una nueva religión. En resumidas cuentas, se puede decir que el rompimiento que hizo Jesús con el judaísmo fue apartarse del debate judío y de las contradicciones y discusiones de la época, y como se suponía debían vivir, y en cambio pretende mostrar el camino de la unidad, de la conciencia y la armonía, como lo hicieron tantos otros maestros espirituales, tales como Buda. Sin embargo, ese entendimiento y nivel de conciencia no podía ser asimilado por una sociedad como la descrita, lo cual resultó en la crucifixión de Jesús, ser excluido del judaísmo, y posteriormente su imagen y obra fue utilizada y manipulada para crear otros movimientos, y finalmente no mucho cambió. El judaísmo de Jesús. ¿Alguna vez te has cuestionado lo que enseña la Iglesia? ¿Por qué hay tantas cosas que no tienen sentido y sin embargo hay que asumir que son la divina verdad? ¿Quién fue Jesús en realidad? A la hora de entender la historia de Jesús, encontramos que son instituciones posteriores a su existencia las que nos cuentan su historia. Productos como el cristianismo y el catolicismo nos narran la vida de Jesús de Nazaret, pero es a partir del judaísmo que se puede llegar a un entendimiento más cercano y real de la vida de Jesús, ya que el judaísmo es un producto anterior y contemporáneo a Jesús y él mismo fue judío. A continuación veremos a Jesús desde un ángulo histórico, buscando explicar las rupturas que éste hizo con el sistema de su época y entorno, el judaísmo. Como puede hacerse evidente para cualquier persona que estudie la historia de la humanidad, aunque haya un cambio acelerado en muchos aspectos, en esencia, las civilizaciones siguen siendo muy parecidas. Para las personas instruidas y que cuestionan el pensamiento y la vida, no es el secreto que a través de las historias ha quedado claro que no hay escapatoria al laberinto de contradicciones en el cual vivimos, excepto por algún camino eternamente nuevo, diferente u olvidado. Pero ¿dónde empieza este camino? Tal vez este era el mensaje y el ejemplo de Jesús. Está claro que más allá del velo que tenemos por falsa realidad, existe otra realidad, de la cual, por alguna razón, estamos separados. Bajo esta noción podemos entender a Jesús como un revolucionario de su época
y quien rompió ciertos paradigmas de la misma, llegando a padecer las consecuencias que marcaron y cambiaron la historia. Para ese entonces, el judaísmo como institución tenía un conflicto interno entre saduceos, fariseos, esenios y celotes, y además recordaremos que el mundo judío estaba bajo el régimen del Imperio Romano y era también permeable a las ansias del poder, la aristocracia, clases sociales, el comercio, la traición y demás características que aún pueden apreciarse en las civilizaciones modernas. En ese entonces, quienes dominaban a los judíos eran los sacerdotes del Sanedrín, quienes heredan el poder dentro de la familia. El Sanedrín estaba compuesto mayoritariamente por los saduceos, quienes no creían en la resurrección ni en ningún Mesías. Su salvación dependía de ellos y del cumplimiento de la Torá, con el cual eran extremadamente literales.